Bueno, le llamo punta de lanza por el hecho de que, como le dije, estuvieron de principio a fin, ¿verdad? Y que acompañaron todo el proceso y que le inyectaban siempre, en cada momento, algo extraordinario que hacía que caminara el proyecto, ¿verdad? Entonces, entre ellos está don Andrés Kuzmucú, que él estuvo de principio a fin. Estaba también don Marcial Machia Cutzal, que fue en la Junta fue nuestro tesorero, que no manejábamos plata, pero era nuestro tesorero, porque era un requisito poner a alguien en ese puesto, ¿verdad? Entonces, él se encargó de hacer toda la relación con los medios de comunicación. Y esa labor fue muy importante. O sea, cada uno de los que le llamo yo puntero de lanza, pusieron su experiencia institucional anterior al servicio de la creación de un nuevo ente, ¿verdad? Como era pero que era un ente extraordinario porque por primera vez en la historia del país se hacía algo así. Y luego llegar a los medios de comunicación como indígenas también era muy nuevo, porque los indígenas solo estamos en la prensa, solo estamos en los medios y estamos para ser ridiculizados, ¿verdad? No para ser apoyados, sino para perseguir un objetivo concreto, como en este caso. Entonces, Marcial Machia Cutzal fue determinante en ese sentido, ¿verdad? La otra persona que estuvo de principio a fin fui yo, ¿verdad? Porque pues iniciamos, como ya les explicaba, el proceso y hasta que se conformó el primer Consejo Superior, yo me retiré. Entonces estuvimos, ahora la secretaría estuvo entre don Narciso Cogtí y don Guillermo Rodríguez Huaján. Con don Guillermo Rodríguez Huaján prácticamente entregamos la Academia de Lenguas Mayas y estos diría yo que fuimos los punteros de lanza de todo ese trabajo, apoyados no le digo por 3 personas, por mucha gente a nivel nacional. De hecho, la Academia de Lenguas Mayas en su fase final de aprobación se entrampó un poco la negociación y entonces en Momostenango se levantaron los compañeros líderes comunitarios y autoridades ancestrales y dijeron que de hecho ellos iban a proclamar la creación de la Academia de Lenguas Mayas de la forma en que los hacen los pueblos indígenas, de modo que de poner en ridículo, digamos, a los congresistas. Y afortunadamente ese hecho, esa actividad que fue una actividad nacional en Momostenango, fue lo que a los diputados los hizo pensar y reaccionaron en favor de que se aprobara la ley de la Academia de Lenguas Mayas en el año 1990, ¿verdad? En tiempos, ya en el último año de gobierno del presidente Vinicio Cerezo. Tuvimos que recurrir también a negociar con el Ejecutivo. De hecho, le planteamos a él la necesidad de que su bancada estuviera a favor de ello y afortunadamente como persona encontramos en él una respuesta muy positiva. El problema era que no solo era él, ¿verdad? Era él y toda su bancada, ¿verdad? Pero la señora de Cerezo también fue muy, muy amable en ese sentido y hizo parte del trabajo que teníamos que lograr en el hemiciclo para poder llegar a culminar con esta triunfante creación de la Academia de Lenguas Mayas. Sí, fue realmente un escenario muy difícil, porque en ese tiempo estábamos como estamos en este contexto, ¿verdad? Era un momento en el que no podíamos tener imparcialidad, ¿verdad? Teníamos que estar en un lado o en otro, porque pues en los campos de batalla nuestra gente estaba muriendo, ¿verdad? Pero el tema de la academia se tomó con toda la seriedad del caso
y se trabajó de forma tan seria que no hubo, digamos, ocasión alguna o no hubo un motivo para dejar de activarlo. Por un lado, digamos, nosotros fuimos vistos con sesgo de parte de los compañeros que estaban en la guerra, ¿verdad? Que estaban comprometidos con la causa también de los pueblos indígenas y de acabar con un sistema tan injusto, ¿verdad? Que se vivía. Entonces, ellos nos miraban a nosotros como traidores o como negociantes digamos, de los procesos de nuestros pueblos con la oficialidad. Y por supuesto amigos de los diputados, o yo qué sé, ¿verdad? Aunque entre los mismos diputados, lo más gracioso es que hubo muchos, digamos, como 2 compañeros que no estuvieron a favor de la creación de la academia, un Ixil y un Tzutujil, que eran diputados en ese tiempo, fueron opositores de la creación de la academia y fueron los que mejor argumentaban en contra porque conocían el contexto interno de esa gestión, ¿verdad? Entonces nosotros no solo tuvimos peros digamos, de parte de la guerrilla y de parte del ejército, digamos, que eran las fuerzas encontradas en el conflicto armado interno, sino también tuvimos de sesgo ideológico. Por ejemplo, un opositor fuerte al final fue el Instituto Lingüístico de Verano, y el Instituto Lingüístico de Verano representaba prácticamente la ideología del imperio, imagínense. Entonces estaba esta oposición que venía de fuera, porque ellos, ustedes saben muy bien que lo que persiguen en nuestros países es penetrar, es copar la mente del indígena y convertirlo en autómata, como lo han logrado en cierto modo, ¿verdad? Entonces había esa oposición también. Por otro lado, nos decían a nosotros que como estábamos también como con ellos en esta lucha, pues que nosotros éramos instrumentos de la CIA, que estábamos vendidos, que éramos orejas y todo, pero no hubo crítica ni hubo razón alguna por la que nosotros claudicáramos. Estábamos claros en la ideología de que nosotros éramos agentes, gestores de nuestra cultura, de nuestra identidad, de nuestros idiomas. Estábamos firmes en no querer perder esa riqueza que nos heredaron los ancestros, ¿verdad? Y que teníamos que preservar, porque el que no habla su idioma ya no puede hablar de que preserva la identidad y la cultura. Eso va de la mano. Además, la cosmovisión solo se expresa a través del idioma, y esas convicciones firmes fueron las que a nosotros no nos hicieron claudicar. Cada uno de nosotros traía una historia anterior de lucha, porque, por ejemplo, Machia Quetzal fue fundador del primer partido indígena en Guatemala, el Frente Indígena Nacional. Tampoco eran personas que no tuvieran una claridad política, ¿verdad? Él fue fundador de ese movimiento indígena nacional que se frustró como partido porque fueron asesinados casi todos sus dirigentes, ¿verdad? Y él se salvó de milagro, pero continuó con esta causa y pues afortunadamente logramos la Academia de Lenguas Mayas. Otros tal vez pertenecían a algún grupo ideológico distinto al de la cultura maya, aunque no se puede, en realidad no podemos divorciar una cosa de otra, porque los mayas optamos en algún momento estar en la derecha o estar en la izquierda dependiendo de cuánto podíamos defender lo nuestro. Nuestros propios padres nos enseñaron a mejor callar, a no decir, a escondernos, ¿verdad? A procurar la vida, a procurar la salvaguarda de nuestra seguridad. Y entonces, pues había de todo. En lo de la academia había de todo. No podemos decir que estamos divorciados con los contextos externos, pero tampoco podemos decir que teníamos una ideología única,
¿verdad? Y tampoco podíamos decir que el objetivo era único también, porque las instituciones, unas eran de docencia, otras eran religiosas, otras eran de sociedad civil, otras eran de las instituciones del Estado, por ejemplo, como Pronevi, que venía ¿verdad? De las universidades, como la Universidad Landívar y la Universidad de San Carlos, y se apropiaron del tema porque veían la necesidad urgente de hacer un orden en la escritura de los idiomas. Entonces yo creo que eso fue lo que nos unificó y por supuesto también fue lo que dificultó, como usted decía, había que saber nadar en ese mar turbulento del momento histórico que nos tocó vivir. Yo creo que nosotros somos una generación afortunada, porque anteriormente a esto de la creación de la academia, varios antropólogos, como David, no recuerdo el apellido, estaba Jorge Solares, hicieron varios seminarios sobre cómo identificarnos y cómo autodenominarnos. Se hicieron muchas mesas de discusión acerca de lo indígena, acerca de lo indio, acerca de lo maya, y por supuesto el término para esa época fue muy nuevo, pero ya era un término consensuado, ya era un término que se podía defender, digamos, a nivel lingüístico, porque tenemos un origen común si lo analizamos lingüísticamente. Tenemos, digamos, vestigios arqueológicos que demuestran que venimos de esa gran civilización maya, ¿verdad? Y el encuentro del ¿cómo se llama?, del tablero del Mirador, que es muy reciente, nos demuestra que el Popol Vuh es un libro no quiché, sino un libro maya, ¿verdad?, que venía desde tiempos atrás. Entonces, todas esas cosas, todos esos acontecimientos, todos esos descubrimientos, esos hallazgos, fueron reconfirmando la firme convicción de que debía ser maya y no indígena y no de otro tipo, ¿verdad? Entonces, también están está la posición del, ¿cómo se llama?, del señor, no recuerdo el nombre del señor que escribió con un francés, yo creo que es Guzmán Bocler. Guzmán Bocler vino a poner en blanco y negro la situación nacional con respecto a cómo, digamos, el sistema racista opresor había marginado, digamos, a los pueblos indígenas, y él posicionó también la denominación maya y bueno, luego viene, y eso es posterior, ¿verdad? En ese tiempo también ya se estaba discutiendo el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas. Ya estaba en discusión porque ya estaban empezando, digamos, las partes guerrilla y ejército ¿cómo se llama?, a redactar los acuerdos de paz. Y el acuerdo de paz sobre la identidad de los pueblos indígenas fue suscrito en 1995, pero llevó años de discusión también, no fue cosa que surgió de la noche a la mañana, ¿verdad? Entonces, todo eso contribuyó a que, bueno, hay poca discusión en contra, porque que nos pongan las pruebas en la mesa, nosotros sí tenemos, como le decía yo, digamos, tenemos la corriente lingüística, tenemos la epigrafía, tenemos vestigios en las estelas, tenemos, híjole, mucho con qué sustentar que somos herederos de esa gran civilización, que por supuesto, si usted pregunta, o usted dice yo soy maya, no, los mayas ya murieron, ¿verdad? Pero si yo tengo de herencia un idioma maya, si yo me considero parte de lo que el Popol Vuh dice, y si creo que ese es mi libro ancestral, yo soy maya, ¿verdad? Entonces yo creo que con el tiempo también eso no tuvo discusión alguna. En el Congreso sí hubo peros, ¿verdad? Pero porque a veces los mismos indígenas no estaban de acuerdo, los mismos hermanos nuestros, ¿verdad? Pero en realidad fue poco porque ya se había posicionado el término en ese momento, ya se había posicionado anteriormente.